Bueno, vamos a la palabra del Señor. Hoy Dios nos ha permitido preparar un tema o traer un tema para compartirlo con ustedes. El tema se llama Ten cuidado con el desánimo. Y este tema, pues Dios nos ha permitido basarlo en Josué capítulo 1 y versículo 9, donde estaremos compartiendo esta palabra preciosa para cada uno de ustedes. Así que prepare sus corazones, preste mucha atención si usted tiene la oportunidad. Preste mucha atención porque no hay cosa más linda que la palabra de Dios, que es la que nos cambia, nos transforma. Voy a leer entonces la palabra del Señor en Josué capítulo 1 versículo 9. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo de donde quiera que vayas. Vamos a orar. Padre Santo, Padre glorioso, Padre maravilloso, gracias, Señor mío, por esa bendición gloriosa, la bendición que nos concede poder compartir esta bendición con cada persona que está con nosotros a través de este medio. Dios maravilloso, Dios poderoso, gracias por preparar esos corazones, por glorificarse de la manera como usted lo hace, en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Y amén. El tema se llama Ten cuidado con el desánimo. Nosotros hemos entrado en un año nuevo, 2026. Y cuando se entra un año nuevo, todo mundo dice feliz año nuevo, que sea un año de prosperidad, un año de bendición, te deseo lo mejor. Y pues ese es el anhelo. Pero para que aquellas cosas, aquellas palabras, aquellas declaraciones no se queden solamente en anhelos, es importante que nosotros cada día nos renovemos. Y esto es a través de la mente, cambiar nuestra manera de pensar. Así como la sociedad se renueva, las ciudades cambian porque hay transformación. Así como el ser humano cada día tiene crecimiento, así como los países tienen desarrollo, crecimiento, así también es en el ser humano. Porque si usted ve, cada año hay innovación, la tecnología va cambiando, va renovándose. Recuerdo cuando comenzaron a salir los teléfonos. Imagínense hoy, ¿verdad?, a dónde hemos llegado. Porque siempre hay un cambio. El ser humano tiene eso en su vida, que siempre está buscando algo nuevo, algo mejor. Y cuando esto sucede en nosotros los seres humanos, de renovarnos, como dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros adquirimos más conocimiento, porque renovar la mente es quitar pensamientos viejos que han estado por años ahí y que a veces no nos han dado frutos, y establecer nuevos pensamientos, que esos pensamientos se vuelven como bases nuestras, creencias de nosotros, porque tal como nosotros miremos las cosas, eso es lo que nosotros creemos, porque así lo vemos, eso es lo que nosotros creemos. Y a veces hay creencias equivocadas que son las que han tenido marginadas, atadas, en cautiverio a las personas.
Pero cuando las personas renuevan su mente, o sea, quitan pensamientos viejos, patrones viejos y ponen pensamientos nuevos, actitudes correctas, principios que le traen beneficio a esta persona va a tener una personalidad de calidad. O sea, va a ser una persona de calidad. Y esas personas de calidad no se encuentran a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque para lograr tener buenos principios hay que trabajar, hay que luchar, hay que renovarse. La vida así es. Si usted ve, cada año vienen cosas nuevas, hablando de lo de la tecnología. ¿Y por qué? Si usted ve, las empresas viejas no se innovan, quedan obsoletas. Yo recuerdo una compañía cuando tiró unos celulares. Y recuerdo que esos celulares pegaron. Pero como ellos no se innovaron, entonces entró otra marca y lo sacó del mercado. Y esa marca venía con algo nuevo, porque el ser humano así es, él está buscando algo nuevo. Entonces cuando una empresa o algo no se innova, entonces se queda obsoleta. Y entonces cuando viene la innovación, entonces aquellos que vienen con cosas nuevas, entonces son los que abren el mercado, son los que van para adelante. Así lo mismo sucede en el ser humano. Cuando el ser humano se preocupa por desarrollarse en su vida emocional, espiritual, física, material, esta persona en el futuro se va a sentir contenta por lo que ha hecho, por los logros, que no le ha sido fácil. Sí, no le ha sido fácil, pero se esfuerza y pelea, lucha, derriba muros, pone por el suelo las adversidades y nunca se da por vencido. Entonces esta persona, cuando llega allá donde quiere llegar, se siente muy contenta al mirar a su alrededor y mirar todos los logros en su vida que ha tenido, pero no le ha sido fácil. Ahora, ¿qué tuvo que hacer esa persona? Esa persona tuvo que luchar contra cosas que había en su vida para poderla superar o poderla sacar de ella, para poder lograr ahí, porque a veces se viene aquello que no puedo y me encierro, no puedo. A veces viene aquello de que las excusas, pero no es por no querer enfrentar las cosas, porque estoy cómodo. Y a veces nosotros los seres humanos nos gusta la comodidad, pero cuando las personas salen de esa comodidad y comienzan a enfrentar aquello que los tenía aislados, entonces esas personas pueden llegar a cosas grandes. La Biblia me dice aquí, Dios le dice a Josué, había algo que tenía que llevar a cabo Josué. Tenía que conquistar la tierra prometida. Tenía que entrar a la tierra prometida con el pueblo que Dios le estaba poniendo a sus espaldas. El pueblo de Israel. Entonces viene Dios y le dice, mira que te mando, le dijo. Primero 2 veces le dice Dios que se esfuerce. Pero a veces nosotros los consejos pudiera ser que no le demos tanta importancia o tanto valor. Yo sé que hay personas que cuando se les da un consejo ellos lo toman a pecho, o sea, lo toman y lo ponen en práctica. Pero hay personas que se les da consejos y eso, por un oído les entró y por otro les salió. Entonces por eso viene Dios y le dice, después de 2 veces que le dice, la tercera vez le dice, mira que te mando. Ahora Dios le estaba dando un mandato, un mandamiento de que tenía que ser esforzado. Y cuando hablamos de ser persona esforzada, es poner más fuerza de lo que nosotros estamos llevando a cabo. Es que en ese momento de dificultad, esas fuerzas
con las que yo estaba continuando no me bastan, no me son suficientes. Entonces tengo que poner más fuerza, tengo que forzarme. Entonces Dios le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Estas son virtudes de mucho valor cuando están en una persona. El esfuerzo. Porque cuando alguien tira la toalla, cuando alguien se rinde y tiene esa mala costumbre o ese mal hábito en su carácter, esa persona no va a tener logros, aunque ella sueñe, aunque ella anhele, pero como ella se rinde ante las dificultades, no va a poder llegar a donde quiere llegar. Solo se va a quedar en sueños, solo se va a quedar en anhelos, porque cuando viene la dificultad, esa persona se rinde. Y es por eso que Dios quiere que nosotros tengamos esa cualidad importante, esforzado. Tenemos que ser personas esforzadas. Cada día la vida se vuelve más crítica. Cada día la vida se vuelve más cara. Cada día que viene los tiempos no son iguales. Si nosotros comparamos los tiempos pasados a estos tiempos, nosotros miramos que hay una gran diferencia y así mismo va a seguir sucediendo con el pasar de los años. Entonces nosotros los seres humanos debemos de ser esforzados. Tenemos que saber que en la vida vamos a enfrentarnos con problemas, vamos a enfrentarnos con dificultades. Tenemos que estar preparados para ese momento, que esas situaciones no nos tomen de sorpresa. Yo recuerdo en cierta ocasión me dice una hermana, pastor, ore por mí para que Dios me abra una puerta de trabajo. Dios le abrió una puerta de trabajo en un instituto. Entonces ella comenzó a dar clases. Y a veces cuando uno va a un lugar donde hay conformismo y alguien quiere ver algo nuevo, como que entra recelo, como que entran celos. Y ahí comienza aquello como que no me gusta lo que esta persona trae de nuevo. Porque como yo no lo tengo, o sea que cuando hay envidia ocurre eso. Porque dice la Biblia que la excelencia de trabajo es la que genera envidia. Entonces cuando alguien hace un proyecto mejor que otro, si aquella persona tiene ese problema de la envidia, entonces ya comienza aquel malestar. Entonces esta hermana en las reuniones que tenían, ella hacía planes, ¿verdad? Y se las hacía ver esos proyectos a ellos. Pero como parecía que como que ellos estaban ahí, que era lo que ellos decían y no salían de ahí. Entonces aquello como que comenzó a generarle problemas a ella. Entonces me dice después, pastor, ore por mí porque tengo problemas en el trabajo. Entonces nosotros debemos de saber que cuando nosotros llegamos a un lugar y llevamos más conocimiento, queremos innovar algo, si aquellas personas no se dan para ello, eso va a generar problemas en nosotros. Entonces esas cosas tenemos que tratarlas con sabiduría, no con la intención de molestar a aquella persona, sino tratando de convencerla para que vea el bienestar que traería para ambos. Por eso es que Dios desea la sabiduría en nosotros, porque la sabiduría es el conjunto de conocimientos que lo llevamos a la práctica. Porque de nada sirve, sabiduría no es tener un montón de conocimientos sin practicarlo. Eso no es sabiduría. Sabiduría es llevar a cabo, practicar ese conocimiento que se tiene. Entonces, viene Dios y le dice a Josué que se esforzara. Dios no le dijo, mira, vas a pasar problemas. Dios nunca nos mete miedo a decirnos, mira, si vienes al camino mío, el diablo se te va a levantar, vas a tener lucha. No, Dios no nos dice eso. Pero nos hace ver que nosotros tenemos que tener principios importantes, cualidades importantes en nosotros, para que nosotros podamos enfrentar esas situaciones cuando se vienen a nuestras vidas. Porque tanto la persona sin Cristo o la persona con Cristo siempre se enfrenta a dificultades.
con la diferencia de que nosotros tenemos a Cristo y no estamos solos. Tenemos a alguien que pelee por nosotros. Tenemos a alguien que nos ayude en esos momentos difíciles. Y es Dios. Y es por eso que la Biblia dice que vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, si nosotros somos persistentes. Si nosotros leemos en el libro de Josué, Dios le había dicho que nadie le podía hacer frente, que así como había estado con Moisés, iba a estar con él. Él ganó la primera batalla, iba de victoria en victoria, pero de repente se encuentra que el enemigo lo vence. Y entonces viene Josué y todo un día se tira rostro en tierra a clamar a Dios que por qué, si él le había dicho que nadie les iba a hacer frente. Entonces viene Dios y se le aparece y le dice que por qué está así, rostro en tierra, que se levante, que el problema ha sido es que el pueblo de Israel ha pecado. Imagínense que Josué se hubiera rendido y hubiera dicho, caramba, Dios me dio esto, ¿y por qué no se cumplió? Ya no, sigo con este proyecto que Dios me dio. Pero él lo que hizo fue buscar la presencia de Dios, buscar respuesta en Dios. Porque hay momentos que nosotros nos vamos a encontrar en situaciones que no sabemos qué hacer. Hay momentos que nosotros nos sentimos que no hayamos qué hacer, pero es ahí entonces cuando nosotros le clamamos a Dios y le pedimos a Dios y le decimos, le pedimos que nos oriente y nos ponga o nos dé ideas, nos dé los pensamientos, porque todo se basa en pensamientos. Todo lo que usted ve actualmente realizado, esos edificios, ese televisor, todo lo que nosotros miramos, hablándolo materialmente, se hizo a través de un pensamiento. Entonces ese pensamiento que vino a la mente se desarrolló a manera que se hizo o se realizó lo que se logró. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios que nos ayude, de repente nuestra mente se aclara, porque los problemas lo que tratan de traer es confusión en la mente. Si nosotros no tenemos el control de nuestras emociones, entonces esos problemas lo que tratan es de confundirnos y decía yo, pero yo decía que iba a lograr esto y ahora miro que peor la cosa. Entonces la mente trata de confundirse y no hay ninguna salida. Es ahí entonces la bendición tan grande que existe de ir en oración a Dios. Y es ahí entonces donde uno en la oración uno siente como que la mente se le despejó, como que aquel montón de carga, aquello abrumador que se le había venido a uno, como que se desapareció, aquella nube que había venido contra uno a través de la oración. Entonces viene Dios y le da ideas y le hace ver de repente por qué es que fracasó, por qué es que las cosas no están saliendo bien. Y entonces ahí hay que rectificar. Dios le dice entonces a José, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Una característica importante en la vida es la valentía. Ser valiente es lo contrario de acobardarse. ¿Qué es lo que hace a las personas acobardarse? O tirar la toalla o rendirse. Lo que sucede es que cuando se le presentó esa dificultad que menos esperaba, entonces la persona pudiera tener ese problema de carácter, un hábito, un mal hábito de rendirse ante las situaciones, o sea, darse por vencido. Pero Dios le estaba diciendo a Josué que le dijo que tenía que ser valiente. Una característica para lograr las cosas se llama valentía. Y cuando ese principio está en una persona es de gran bendición, porque esa persona con coraje enfrenta las cosas. Esa persona con valentía enfrenta esas situaciones que cuando no está la valentía en una persona, entonces con facilidad se acobarda la persona. Entonces esta persona va enfrentando esas dificultades con valentía, con esfuerzo, con esmero, porque hay algo que está dentro de él. Y cuando menos se acuerda, esa persona mira hacia atrás y ve cuánto ha avanzado, cuánto ha logrado.
porque no se dio por vencido. Más cuando la persona se da por vencida, esa persona puede caer en la frustración, en ser una persona fracasada. Pueden venir esos pensamientos, se pueden desarrollar esos sentimientos en ella, porque no logra las cosas. ¿Y por qué no las logra? Porque cuando vienen esas dificultades, entonces se rinde, entonces ya no continúa. Eso mismo sucede en el Evangelio. ¿Cuántas personas que comienzan a veces en el camino de Dios bien gozosas, alegres, con aquel deseo de servirle a Dios, pero el enemigo busca cambiar esos sentimientos, porque antes tenía aquel sentimiento de servir a Dios, antes tenía aquel anhelo de hacer la voluntad de Dios. Hoy que me han venido esas situaciones, como que ese sentir cambió. Y es ahí entonces donde nosotros tenemos que cuidar esa fuerza que Dios nos da de hacer su voluntad. Por eso dice la Biblia: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces venimos nosotros y todo lo que Dios nos ha dado lo ponemos en práctica. Dios entonces le dice a Josué que tenía que tener espíritu de valentía, porque Dios sabía lo que se le venía. Dios sabía lo que Josué iba a pasar durante la trayectoria hasta llegar a la tierra prometida. Pero Dios no nos dice a nosotros, porque Él no busca meternos miedo, pero sí Él nos capacita y nos da virtudes, nos da talento, nos da dones, nos da cualidades para que nosotros con esas cosas en nuestras vidas podamos hacerle frente a todas las situaciones difíciles que se presentan en la vida. El tema se llama ten cuidado con el desánimo. El desánimo es un problema fatal en el ser humano. El desánimo es una falta de energía, de interés. Si antes usted estaba con aquellas ganas de hacer las cosas, con aquella fuerte intención, aquella gran intención de realizar lo que usted estaba realizando, cuando viene el desánimo, toda esa buena intención que había se apaga. Todo eso bueno que había como que se esfumó, porque entonces entran otras fuerzas, otros sentimientos en la persona, y como la persona no tiene control de sí mismo, entonces con facilidad esos sentimientos las manipulan a la persona. ¿Cuántas personas quisieran tener un carácter bello? O sea, un carácter donde ellos pudieran superar las dificultades, pudieran alcanzar las cosas, pero todo se logra aprendiendo en la vida. A través del aprendizaje nosotros aprendemos mucho y llevarlo a la práctica. A través de nosotros mejorar nuestra manera de ser. El desánimo causa estrés, fracaso, agotamiento, rutinas no gratificantes, o sea que yo hago algo pero lo hago sin ganas, y problemas personales o laborales, ¿verdad? De repente aquellos problemas, o sea, el desánimo puede provocar problemas laborales porque ya no llego tarde al trabajo, ya el trabajo para mí no tiene ningún sentido, hago las cosas como me salgan o como les parezca, o sea, no sé, no las hago con aquel mismo empeño, con aquellas mismas ganas, con aquel deseo de que las cosas hacerlas mejor, porque ahora hay una influencia en mi vida y se llama desánimo, que no me deja actuar de la manera correcta. Y entonces esto se manifiesta en queja. Me paso quejando por esto, que los problemas, que no me siento bien. Asimismo, el desánimo me hace perder el enfoque. Ya no veo como miraba antes. Antes miraba que sí lo podía lograr. Antes miraba que sí podía seguir adelante. Antes miraba que nada me detenía, pero hoy no. Entonces el desánimo me hizo perder el enfoque y aquella actividad mía, aquel anhelo de hacer las cosas. Entonces me vuelvo inactivo. Ya no tengo ganas de hacer las cosas. Asimismo la persona se aísla.
no quiere compartir con nadie. Y luego vienen entonces los problemas de salud y problemas con la relación entre familia. Entonces esto puede llevar a la depresión, a la parálisis y al abandono de metas, el desánimo. Entonces ya no continúo con aquella meta, ya no sigo adelante. Entonces por eso Dios nos dice a la luz de su palabra, no solamente se lo dice a Josué, sino me lo dice a mí, se lo dice a usted. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y dice, no temas, no le temas a los problemas, no le temas a esas adversidades que pasas. No le temas a esas dificultades que vives. Créele a Dios, ten la confianza en Dios, Él te va a ayudar. Entonces dice, no temas ni desmayes. Desmayar es rendirse, es ya no tener la voluntad de continuar adelante. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Qué bonito es tener ese sentimiento de que Dios va conmigo en los problemas, en las dificultades, en las pruebas, en las luchas. Yo sé que Dios está conmigo. Qué lindo es tener eso. No nos sentimos solos, pero muchas veces cuando las personas no tienen la confianza en Dios, entonces los problemas lo que crean ellos es una soledad. Entonces viene un espíritu de soledad en ellos y se sienten abandonados hasta por el mismo Dios. Ellos piensan que Dios la abandonó, pero claro, esos pensamientos vienen del mismo sentir que ellos tienen, esa influencia maligna que vino a ellos, entonces les hace pensar que hasta Dios los abandonó. Porque claro, esos sentimientos van a crear algo. Los sentimientos, según como sean, van a crear bienestar o nos van a afectar a nosotros. Entonces, las personas cuando piensan que Dios no está con ellos porque se les presentó un gran problema, y claro, el enemigo se aprovecha y el enemigo le mete en la mente, si Dios estuviera contigo no estuvieras pasando esto. Entonces las personas piensan que están solas. Y es ahí entonces donde muchas personas caen en una depresión tremenda. Porque esas fuerzas se aprovechan del ser humano cuando se les da oportunidad, cuando se les da lugar. Pero cuando nosotros vamos hacia adelante, esforzándonos, no tiramos la toalla, caminamos hacia adelante, de repente esos son momentos que solo Dios conmigo. Eso de repente hay momentos que solo Dios, pero esa confianza no la perdemos en Dios. Ahí vamos hacia adelante y entonces viene Dios y nos premia al mirar nuestra confianza puesta en Él. ¿Cuándo viene el desánimo? Entonces hemos visto que el desánimo es falta de energía, de interés, y las causas que provoca esto es que viene el estrés, el fracaso, el agotamiento. Ya no me siento con aquellas mismas ganas de hacer las cosas. Y luego entonces, como hay causas y también hay manifestaciones, entonces ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta a través de queja, a través de la pérdida de enfoque, porque ya no pienso lo mismo, ya no miro las cosas de la misma manera. Entonces viene alguien y le dice que está cerca, pero ¿qué te pasa, muchacho? No eras así. ¿Por qué? Porque ya se desenfocó esta persona. Entonces, asimismo, las personas abandonan las metas, ya no siguen adelante, ya no avanzan. ¿Por qué? Porque entró esa fuerza, yo le llamo maligna, porque no viene de Dios. Y es ahí donde entonces las personas se derrumban. Es ahí entonces donde las personas se sienten acabadas. Entonces, ¿cuándo viene el desánimo? Números capítulo 22, en el versículo, vamos a ver, ...21:4 dice, número 21:4... Después que partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, se desanimó el pueblo por el camino. Cuando nosotros vamos caminando en la vida y vemos que las cosas no son fáciles,
porque ese era el pensamiento que teníamos antes. Entonces la persona se desanima. ¿Cuándo viene el desánimo? Escuche bien esto. Cuando la persona se enfoca en las causas del desánimo, como el fracaso, expectativas no cumplidas, negativismo, y no se esfuerza para crecer espiritualmente. O sea, no cree, no tiene, o sea, el desánimo nos hace perder la confianza en Dios. Entonces, la persona, en lugar de enfocarse en Dios, en el poder de Dios, se enfoca en las causas que provocan el desánimo. Entonces, cuando le está yendo mal, entonces dice, es que estoy fracasado, ¿verdad? Y entonces la persona se vuelve negativa. Ya no tiene aquel mismo optimismo como ella lo era antes. Hoy es pesimista. ¿Por qué? Porque ahora está desanimada. Entonces, ¿cuándo viene el desánimo a una persona? Cuando la persona se enfoca en las causas, que son los problemas, que son las dificultades, que son las pruebas, que son las luchas. Entonces ella, en lugar de enfocarse, poner su mirada en las promesas de Dios o en el Dios poderoso, entonces se enfoca su energía en las causas, o sea, en esos problemas, en esas luchas, en esas dificultades, y comienza a verlas, esos problemas los comienza a ver más grandes que el Dios mismo poderoso. Y es ahí entonces donde, claro, al enfocarse la persona en los problemas, ¿verdad? En lugar de enfocarse en Dios, en el poder de Dios, entonces esa persona cae en un decaimiento espiritual, en un decaimiento físico. Y esta persona ya no tiene la misma energía para llevar a cabo lo que antes quería llevar a cabo. Porque el desánimo lo que hace es pérdida de energía. Viene la tristeza, viene la negligencia. Si antes hacíamos las cosas diligentemente, pero si nosotros le permitimos al desánimo, entonces nos volvemos negligentes. Hasta para movernos, nos movemos con una gran pereza. Porque hay algo en mi vida que en lugar de ayudarme me está afectando, pero como así estoy procediendo y no me doy cuenta del daño que me estoy haciendo. Porque muchas veces las personas dicen amarse, pero con sus acciones se aborrecen. Porque cuando alguien le da lugar al desánimo, lo que está haciendo en su vida es un gran daño. Entonces la persona ya no ve aquellos sueños realizados. La persona ya no ve aquellos proyectos, porque el desánimo entró, y entonces ahora hay falta de energía, hay tristeza y hay negligencia. Ya no tengo ganas de hacer las cosas. Y le dice a alguien, pero hace esto, mira que te conviene. Es que no tengo ganas y no tengo ganas. ¿Y quién lo saca de ahí? Porque es un sentimiento fuerte. Esos sentimientos cuando se apoderan de nosotros, así como cuando esos buenos sentimientos, ¿verdad?, en nosotros están en nuestra vida, nos llevan a hacer cosas maravillosas. Así también esos sentimientos errados, equivocados, cuando están en una persona, lo llevan a la derrota, lo llevan al fracaso. Por eso es que muchas personas fracasan, porque en lugar de hacer las cosas con valentía, con esfuerzo, con esmero, con perseverancia, con fe, con confianza en Dios, entonces sucede lo contrario. Esas personas, cuando vienen las dificultades, se rinden. Esas personas ya no tienen esa misma fuerza que tenían antes. ¿Por qué? Eso se llama problema de carácter. O sea, hay un mal hábito allí. Es como cuando una persona se enferma, le dieron medicamentos, pero luego solamente está bien cuando el medicamento se lo está tomando, pero luego cuando dejó de tomar el medicamento está otra vez mal. O sea, ahí hay un problema.
en su cuerpo, un problema de salud. Así lo mismo tanto es cuando las personas tienen un problema de carácter, o sea, un mal hábito. Ahí está haciéndoles daño. Claro, cuando las cosas van bien, ellos están bien, pero cuando las situaciones vienen, o sea, difíciles, entonces ahí es donde miramos el problema de carácter que tiene la persona. Porque al principio que las cosas estaban bien, entonces sí, yo hago de esto, yo voy adelante, y van a ver, y que yo soy aquí. Pero a veces solo son palabras, pero los hechos son lo contrario de las palabras. Y cuando viene esa situación, como es una persona que tiene un mal hábito, que se desanima con facilidad, ese problemita que tiene ahí en su carácter, eso le afecta. Entonces todo es que le venga una dificultad, y como tiene ese mal hábito dentro de su carácter, entonces ella con facilidad se desanima. Y aunque las demás personas quisieran ayudarle, no lo logran, ¿verdad? A no ser que por la misericordia de Dios o que la persona cambie la actitud. De lo contrario no se logra. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, Dios les tenía una bendición al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no aprendía la lección. Cuando nosotros pasamos por pruebas, cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, nosotros no podemos estarle diciendo a Dios, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo, Señor? No, debemos de preguntarle, Señor, ¿cuál es la lección que yo voy a aprender por medio de esto? Porque es Dios queriéndonos enseñar. Y cuando nosotros aprendemos la lección, no necesitamos volver a pasar esa dificultad, porque Dios miró que ya aprendimos la lección. Porque Dios siempre quiere el mejor bienestar para nosotros. Sabe Dios que cuando la persona tiene un carácter lindo, una buena formación, Dios sabe que esa persona en la vida será una gran bendición. Pero también Dios sabe que cuando una persona tiene carácter impulsivo, es una persona violenta, es una persona que con nada ella pierde el control. Dios sabe que esa persona es un problema. Problema para ella misma y problema para los que están a su alrededor. Entonces viene Dios y quiere ayudarle para que esa persona mejore, para que esa persona tenga paz, para que esa persona tenga amor, para que esa persona tenga paciencia. Pero claro, las cosas cuestan y hay personas que no están para pagar el precio, o sea, no quieren pagar el precio. Y cuando nosotros no pagamos el precio, a la larga miramos cuánto daño nos hizo todas esas situaciones en la vida. ¿Cuántas personas que al final de la vida se sienten decepcionadas? Y no solamente al final de la vida. Hay jóvenes que se sienten decepcionados de la vida. ¿Por qué? Porque las cosas no le están saliendo bien. ¿Pero por qué no le están saliendo bien? Porque de repente no hay un desarrollo personal en la persona que es de beneficio. Entonces, dice en la Biblia que el pueblo se desanimó en el camino. Mientras nosotros vamos caminando en la vida, se van a presentar situaciones que van a querer desanimarnos. ¿Saben qué sucedió con este pueblo que habla la Biblia? No entraron a la tierra prometida. Quienes entraron fueron su descendencia, la descendencia de ellos, pero ellos no entraron por la actitud mala que tenían. A veces nosotros queremos tener éxito en la vida, queremos lograr las cosas en la vida, pero con una actitud pésima, con una actitud mala, y así no se logran las cosas. Entonces ellos no entraron a la tierra prometida. Estamos viendo entonces cuando viene el desánimo, cuando la persona se enfoca en las causas del desánimo, que son los problemas, que son las pruebas, que son las dificultades. En lugar de enfocarme en el poder de Dios, la persona se enfoca en esas situaciones. Asimismo, cuando no estamos dispuestos a esforzarnos, en la vida requiere de esfuerzos. ¿Cuántas personas? Un ejemplo, solamente le voy a poner un ejemplo tan sencillo. Estamos ya en el año lectivo, vamos a decir, donde todos los alumnos que van a la escuela, que van para el colegio, muy contentos. Pero como no están dispuestos a esforzarse esos muchachitos, porque de repente no tuvieron esa formación en ellos, porque lo que nosotros
los niños, a partir de que ellos ya tienen un estado de conciencia, es importante darles una buena formación, que ellos aprendan en la vida a poder tener esa valentía de enfrentar las cosas. Claro, primero nosotros les ayudamos y después ellos conforme van creciendo van dándose cuenta de las cosas. Entonces, asimismo, cuando viene el desánimo en una persona, cuando la persona no está dispuesta a esforzarse. ¿Por qué? Porque esa persona que no está dispuesta a esforzarse, todo lo quiere fácil. No quiere esforzarse, no quiere luchar, porque pensó que todas las cosas son fáciles. Y cuando nosotros tenemos ese pensamiento, entonces después decimos, ¿y por qué a mí? Porque pensamos que las cosas son fáciles. Siempre según lo que se quiera alcanzar tiene un valor. Usted ha visto en esta vida las cosas materiales, unas tienen más valor que otras y hay que pagar ese valor si se quiere lograr. Entonces, cuando las personas lo quieren todo fácil y dice la persona, yo creí que era fácil esto, porque no está dispuesta a esforzarse, entonces ahí donde la persona se rinde, no continúa adelante. ¿Por qué? Porque no quiere esforzarse. Cuando nosotros entonces nos damos cuenta de estos problemas y nosotros tratamos de superarlos, vamos a ser personas diferentes. ¿Cuándo viene el desánimo entonces? Número 3, cuando el negativismo encuentra lugar en nosotros. Cuando una persona es negativa, es difícil que pueda ver las cosas con claridad. Entonces, esta persona siempre va a tratar de encontrar un pero, o mejor dicho, un pelo en la sopa y no va a querer tomársela. Le voy a poner un ejemplo. Se tiene esa mención en este mundo, ¿verdad? Ve un pelo en la sopa y ya no quiere tomársela. Es que cuando yo, un ejemplo, si pido un almuerzo, una sopa y miro un pelo, no me la tomo. Así, refiriéndose a este dicho, sucede en la vida personal del ser humano. Que la persona cuando busca un pero, cuando busca una excusa para no hacer las cosas, entonces esta persona, claro, se va a desanimar porque no va a ver lo que quisiera ver, lo que ella sueña, lo que ella piensa. Pero las cosas no se logran solamente con soñar. Las cosas no se logran solamente con pensarlo, con solamente tener la meta. No se logra así. Esa es una visión, pero esas cosas se logran a través de trabajo, a través de esfuerzo, a través de lucha. A veces no es fácil, a veces parece que no se van a lograr, a veces parece que las cosas se volvieron más difíciles, pero cuando la persona es perseverante, cuando la persona es esforzada, cuando la persona es valiente, esa persona no va a tirar la toalla. Más bien, cuando se le presenten las dificultades y esa persona, en lugar de rendirse, busca a Dios, esa persona va a tener el coraje, la valentía de seguir luchando hasta lograr aquello que ella deseaba lograr. ¿Por qué entonces viene el desánimo? ¿O cuándo viene el desánimo? El desánimo viene cuando usted que me está viendo, se enfoca en los problemas, en las luchas, en las dificultades. Y entonces, claro, cuando usted se enfoca en eso, eso como que hay una presión en nosotros, como seres humanos. Y entonces hemos apartado la mirada de aquel Dios poderoso que puede ayudarnos. Y nos enfocamos toda nuestra energía en ese problema. Es que no ve el problema que estoy pasando. Si usted supiera el problema que yo tengo, no me estuviera diciendo eso. Pero claro, es porque la persona lo ve de otro punto de vista, porque las personas reaccionan y creen según como la manera que están viendo la situación. Entonces, cuando usted se enfoca
en los problemas, en lugar de enfocarse en las soluciones, que Dios me va a ayudar, no sé cómo hacer Dios, pero Él me va a ayudar. Usted tiene esa seguridad, usted va a salir adelante. Asimismo, cuando nosotros no somos personas que nos desanimamos con facilidad. Cuando la persona no está dispuesta a esforzarse. Cuando la persona no está dispuesta a esforzarse, porque esa persona todo lo quiere fácil, no va a lograr las cosas. Porque cuando se le presentan las dificultades, entonces ella se va a rendir. Asimismo, cuando la persona ya le da lugar en su vida al negativismo, esa persona es negativa, todo lo ve al revés, todo lo ve difícil, no se puede. Es que esas cosas, esos sentimientos crean una fuerza en nosotros que nos lleva a actuar así, de esa manera. Antes estábamos, solamente un ejemplo le digo, antes estábamos con aquella visión que sí lo voy a lograr, que me voy a esforzar, pero yo no, le voy a poner un ejemplo, no tenía esa característica de ser esforzado, de ser perseverante. Entonces, claro, con facilidad esas situaciones, como en mi carácter no está ese hábito, entonces con facilidad esas situaciones me afectan en mi vida. Hemos estado hablando sobre este tema bien interesante, ten cuidado con el desánimo. En otro programa continuaremos con este tema bien interesante.